Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Este es nuestro primer episodio de 2023 y fieles a una costumbre que iniciamos el año pasado, es decir, todavía no es verdaderamente una costumbre, pero para allá iremos si nos dejan. Vamos a hacer el capítulo de pronósticos y análisis para 2023 de la mano de Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, que ya entregó su informe de pronósticos para este año y la cosa pinta, tampoco pinta así color de rosa, pero bueno, vamos a tratar de desglosar un poco lo que dice este informe. Sergio, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias como siempre por aceptar esta invitación. Santiago, es un gusto, mil gracias a usted y a todo el staff que nos acompaña en Capital Político, a los oyentes. Y bueno, pues arranquemos a hablar de lo que vamos a esperar ya en el tercer mes del 2023 para adelante. Hablemos primero sobre cómo configura usted este informe, cómo hace Colombia Risk Analysis estos informes, sobre todo este informe de arranque. Ustedes entregan juiciosamente un informe mensual, pero de pronósticos pues tiene obviamente unos componentes especiales. Hábleme sobre eso, ¿cómo avisoran ustedes? Sí, bueno, nosotros todos los años arrancamos el año con un pronóstico anual, con un documento que la idea es que dé la pauta para dónde va el país en el próximo año. Y nosotros siempre lo publicamos en enero, después de la segunda semana de enero, cuando volvemos de las vacaciones de Navidad, y no lo hacemos público al público, sino hasta después, en febrero, cuando nosotros ya les hayamos mandado a nuestros clientes de suscripción su boletín de febrero, que ya tiene unos temas específicos para ellos, y nos quedamos con estos riesgos para el año. Decidimos que iban a ser 6 y que iba a ser un boletín un poco más largo, justamente porque queríamos ser capaces de abarcar el universo de problemas que pueden ocurrir en el país con una mirada de largo plazo. Todos los años tratamos de hacer una lista distinta, pero muchos años quedamos con una lista bastante similar. El año pasado, pues también tuvimos economía, también tuvimos las relaciones del gobierno con el Congreso, similar pero diferente en ambos años. Ambos son años electorales. El año pasado, obviamente, la elección presidencial. Este año, la elección de alcaldes y gobernadores. El tema medioambiental continúa siendo un desafío enorme. También hablamos de la manifestación social, tanto porque el año pasado veníamos de las protestas del 2021 y este año, porque sí estamos viendo que la inflación va a generar unos problemas de orden social bastante importantes. Y el año pasado pues hablábamos de seguridad y este año estamos hablando de paz total. Entonces creo que en ese sentido nuestro boletín abarca pues la mayoría de los riesgos y los ponemos en orden ya, algo que nosotros acá internamente en la oficina con nuestros analistas, con nuestros pasantes lo desglosamos, pero ampliamente discutimos sobre estos riesgos y el potencial que tienen para cambiar o determinar el rumbo del país con nuestros clientes, nuestros suscriptores a lo largo del año y en distintos eventos. ¿Hay algún sector que usted sienta, habríamos querido ahondar más ahí, o hay alguno que usted sienta como me gustaría tener más claro el panorama en este o el otro? Pues hay dos cosas que nosotros en este boletín no tocamos propiamente, que a mí sí me hubiera gustado abordar. El primero es el sector industrial, ya sea minero energético o infraestructura, y también todos los asuntos geopolíticos, porque yo creo que Colombia está en una coyuntura geopolítica muy complicada y no estamos hablando lo suficiente de la geopolítica. Sandra Borda dice famosamente que la geopolítica no es sexy y desafortunadamente no es un tema que nos apasione aquí en Colombia ni que sea algo de discusión,
pero sí es algo que va a afectar el futuro de nuestro país y tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Dónde ve usted el principal riesgo geopolítico para Colombia? O sea, porque mucha gente dice que si algo, la llamada ola rosa supone un momento favorable para el gobierno actual colombiano. Yo creo que hay dos tendencias grandes que no podemos dejar de ver. La primera es el futuro de la guerra que Rusia ha traído a Ucrania. La invasión rusa a Ucrania ha sido un gran desestabilizador de las cadenas de valor globales, que también ha tenido unas implicaciones para el precio del petróleo, para el precio de los alimentos, para el precio de los insumos, y que está en muchos países mandando la inflación. Y eso está determinando muchas de las circunstancias actuales en las que vivimos. Y el segundo, el auge de China, porque China y Estados Unidos, luego de la pandemia, luego de la política cero COVID y con el Congreso del Partido Comunista Chino, que prácticamente le da poder absoluto al presidente Xi Jinping, pues ya genera una confrontación muchísimo más abierta entre Estados Unidos y China, lo que algunos están empezando a referir una segunda guerra fría entre China y Estados Unidos, y Colombia como que no tiene muy claro para como en dónde se ubica. Está en este momento queriendo tener una buena relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo buscando una relación favorable con China, particularmente en inversión. Y no creo que haya que escoger en este momento, pero eso no siempre va a ser así. Va a llegar un punto en donde muchos países latinoamericanos y africanos van a tener que tomar partido y no me queda claro cuál es la posición de Colombia allí. Ya sobre la situación latinoamericana, hemos visto olas rosas antes que han sido impulsadas en su mayoría por los precios de los hidrocarburos. Hugo Chávez fue el gran financiador de la ola rosa en su momento, y pues no hay ningún gran mecenas en Latinoamérica que vaya a impulsar eso, y tampoco hay una figura igual de grande a Chávez que quiera hacer eso. Lula, por supuesto, sería visto como el heredero natural, pero en Brasil también hay una división interna muy profunda, unos quiebres al orden democrático muy profundos, y eso va a generar un choque. México, Andrés Manuel López Obrador quiere volver a donde estaba el viejo PRI, de por dedazo escoger a su sucesor con la corrosión que hay y ha provocado en el Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, Boric es un poquito joven, aunque tiene unas ideas que le han merecido muchísimo respeto, pues Boric no comanda la autoridad que comandan otros en la región. Entonces Gustavo Petro se ve como uno de los sucesores naturales, o uno de los líderes naturales de este movimiento de la nueva izquierda latinoamericana, pero también tiene unos problemas domésticos que van a impedir que pueda, digamos, cohesionar ese proyecto. ¿Qué posibilidades existen de crear un grupo de los no alineados como pasó en la Guerra Fría? ¿Existe alguien que pueda jalonar ese proceso? Al que Colombia perteneció, digo. Sí, yo creo que Colombia quiere como liderar un poquito a este grupo de países no alineados, quiere que la paz total sea un compás moral global, que el medio ambiente sea un compás moral global, pero no creo que el mundo quiera o esté buscando ese tipo de resurgimiento de este tipo de figuras. Yo creo que el mundo está buscando soluciones económicas a sus problemas, y ven que China tiene la chequera para hacerlo. Y Estados Unidos, aunque tiene la chequera para hacerlo, exige demasiadas condiciones para hacer los desembolsos necesarios. Pasando ya al informe, hábleme sobre este ejercicio. Este es un informe pesimista. El de el año pasado se sentía un poco más optimista, incluso con respecto a las posibilidades que existían de tener un gobierno por primera vez en la historia de este país con una orientación
ligada a la izquierda convencional. No vamos a entrar a hablar sobre López Pumarejo, pero en fin, sino simplemente como un gobierno convencionalmente de izquierda y ahora habla un poco de la recesión. Entonces yo quisiera empezar simplemente preguntándole eh, ¿qué le trae, por ejemplo, a Colombia Risk Analysis esta posición de ser Cassandra, ¿no? Creo que eso es algo en lo que se parece mucho, de hecho, el análisis de actualidad, el análisis de riesgos con la vida política de muchos movimientos que estaban acostumbrados a hacer oposición, como el petrismo. El mismo Petro tiene muy a menudo, cumple muy a menudo el papel de Cassandra, él es Cassandro, Cassandro de América. Pero entonces, Desafortunadamente, digamos, a los analistas de riesgos no nos pagan por ver las oportunidades, sino identificar los riesgos para que las empresas y las organizaciones puedan tomar medidas para mitigarlos y en la mejor medida manejarlos y controlarlos. ¿Sí? Entonces, digamos, la función específica de uno no es ver oportunidades y por eso el sesgo es un poquito hacia la negatividad que hacia el optimismo, que ver posibilidades. Yo opino, sin embargo, y esta ha sido una opinión que he tenido muchísimo, Colombia no es un país de corto plazo, Colombia es un país de largo plazo. Siempre hemos sido un país que tiene una abundancia de recursos naturales, unos potenciales económicos, unos potenciales comerciales absolutamente enormes, pero pues necesitamos el liderazgo y necesitamos la estabilidad jurídica y fiscal para poder cumplir esos objetivos. Yo creo que muchos inversionistas internacionales cuando miran a Colombia, pues no miran al Colombia de los próximos 3 meses o al Colombia de los próximos 6 meses, sino al Colombia de los próximos 5 años, al Colombia de los próximos 10 años. Y en ese sentido, pues aunque momentáneamente somos pesimistas, mirar con un lente de más largo plazo nos muestra que Colombia ha enfrentado y superado unas adversidades enormes. Mirar hacia los últimos 30 años, por ejemplo, en donde estábamos en 1993, Pablo Escobar estaba vivo, la catedral existía, ¿sí? Después en el 2003 un estado de sitio en muchos referentes, grupos paramilitares y guerrilla por todo el país. En el 2013 apenas empezábamos a mirar la posibilidad de cómo íbamos a salir de la negociación del acuerdo de paz y estamos en el 2023 ahora. Es decir, hay una evolución y hay un desarrollo ascendente, una tendencia en ascenso de Colombia como país, como sociedad, en derechos también, que es buena, sin duda, pero eso no quiere decir que no debamos observar los riesgos. bueno, pasando al informe, empezamos con la economía y en la economía titula La nube negra permanece. Eso pues obviamente es un pronóstico pesimista, pero además trae una cosa que a mí me ha interesado y que he venido cultivando como una idea hace un rato y es los economistas tienden a hablar de la economía como si fuera el clima. ¿No? Como si fuera una serie como si fueran meteorólogos, como si solamente observaran una serie de fenómenos que no son de creación humana y la economía pues es una creación humana. Es una creación humana muy amplia, es una creación humana colectiva, global, como se quiera, pero pucha, o sea, para quienes lo vemos desde afuera, nos parece muy loco que no haya forma de variar, ¿no? Y sin embargo, hay muchas cosas que son invariables. La pregunta un poco es, ¿qué configura esta nube negra? ¿No? ¿Qué es lo que configura esta nube negra? ¿Qué de esto tiene posibilidades de cambio? ¿Qué de esto tiene una reparación posible? O la posibilidad al menos de atajarlo, ¿qué de esto corresponde a lo incontrolable, a esa parte climática de la economía? Pues mire, hay varias formas de verlo. Primero, una economía, vivimos en un mundo globalizado, en donde las decisiones de los países no suceden en el éter, ¿no? Todos los países dependen de todos los demás países y Colombia no es una excepción. Colombia depende la inflación y la tasa del Banco de la República, tanto de las condiciones económicas domésticas, cuánto compramos y vendemos internamente, de temas como cuál es la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Colombia es
digamos, vulnerable a lo que llamamos choques externos. Y los choques externos son temas como, no sé, una pequeña guerra que ocurra entre Rusia y Ucrania, o por ejemplo, que las cadenas de valor estén saliendo de China o que China no crezca tanto de un trimestre para otro y necesite comprar cada vez menos materias primas, cada vez menos acero, cada vez menos carbón o lo que sea. Entonces, eso genera cambios en lo que se llama la demanda agregada global. Y Colombia no es un país que manda la demanda agregada global, sino es un país que la sigue, porque nosotros somos una pequeña economía abierta y que no determinamos lo que pasa en el mundo. Y número dos, son cuáles son las señales que el gobierno manda al mercado. Y el mercado está buscando dos señales todo el tiempo. Número uno, esta gente tiene la capacidad y la intención de pagar los préstamos en los que ha incurrido. Esa es la primera. Y la segunda es qué tanta confianza me da este gobierno de que en el futuro Colombia pueda pagar y tenga la intención de pagar los préstamos en los que está incurriendo hoy. Y esas son preguntas de tanto de confianza como de matemáticas. En las preguntas de matemáticas, cuando Petro presenta una reforma tributaria y dice que la van a pagar solo los ricos y quiere agregar 50 billones, quiere hacer una reforma tributaria de 50 billones de pesos, pues muchos de esos economistas le empiezan a echar número. Y cuando los números no le dan, pues entonces el gobierno pierde confianza. Cuando los números le dan, entonces el economista dice, no, estos números sí dan, pero va a ser difícil que el gobierno los logre por las condiciones macroeconómicas o esto. O si no, dice, estos números sí dan y me gustan, y en cual caso baja la tasa de interés para los préstamos de Colombia. Eso, digamos, de una forma muy plebeya, muy sencilla de explicar eso. Pero esencialmente es un sistema de confianza compartida global en donde están haciendo matemáticas y también tomándole el pulso al gobierno. Dentro de las movidas de este sistema global de la economía, hay una cosa que ha venido cambiando poco a poco, que es lo que antes era casi que la certeza de una recesión económica en Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal venía también aumentando las tasas de interés, cosa que el Banco de la República también ha estado haciendo. El empleo no ha decrecido y los números empezaron a mostrar que tal vez la recesión era evitable en Estados Unidos. La pregunta es, ¿eso trae algún tipo de esperanza para el decrecimiento económico colombiano y para el decrecimiento económico mundial, o por el otro lado, salvarse de una recesión se va a hacer a costa de la viabilidad económica del resto del mundo, de los países que se han visto afectados por la devaluación de sus propias monedas con respecto al dólar? El asunto es que Colombia no tendría por qué estar en esa posición en este momento. Me explico. Colombia tiene todos los recursos, hidrocarburos, carbón, alimentos, que el mundo, por la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia, está necesitando y está, digamos, buscando alimentar más su portafolio. Pero los inversionistas, al escuchar los anuncios del gobierno, dicen, yo, ¿por qué voy a invertir en el sector minero o en el sector hidrocarburos de Colombia, considerando que el presidente está dando políticas antagónicas al respecto del sector? Porque muchas de estas compañías se evalúan no necesariamente en cuanto es su producción actual, sino en cuál es su producción futuro y cuál es su proyección previsible de reservas en su posición. Esa situación haría que muchos más inversionistas entraran a Colombia y no están haciendo eso necesariamente. Pero por otro lado, Colombia sí podría beneficiarse de la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, atrayendo empresas a nuestro país para ayudar a las empresas de ese país a desasiatificar sus líneas de producción y sus cadenas de valor. Pero eso tampoco está sucediendo, porque los inversionistas pueden decir, mire, el gobierno quiere aumentar los impuestos, el gobierno
cambia las condiciones y las reglas de juego, el gobierno quiere renegociar contratos y yo a eso no le jalo. Entonces, sí, Estados Unidos puede salvarse de una recesión, pero eso no quiere decir que los factores internos no sigan siendo un obstáculo para que Colombia también lo haga. ¿Qué existe o cómo cree usted que este crecimiento o este decrecimiento, a pesar de los números positivos, pueda mejorar? O sea, ¿qué existe en términos de mensaje? ¿Cómo puede hacerse esto sin que el gobierno pierda la legitimidad de cumplir con un mandato? Es decir, ¿existe algún punto medio? ¿Existe algún punto de diálogo? ¿Existe algo que el gobierno pueda hacer que ataje un poco los pronósticos negativos sin dejar de cumplirle al mensaje que gran parte de su electorado le dio? Es que yo creo que ese es el problema. Este es un gobierno de símbolos y este es un gobierno de gestos simbólicos, en donde no son cambios a media tinta, no es andar con tibieza, sino son cambios grandes, ambiciosos y generales. Y al sector privado, esos son justamente los cambios que no les gustan. Sí. Ellos les gustan los cambios que son graduales, un cambio que sea sostenible, un cambio que sea predecible, y el gobierno, tanto en fondo como en forma, no comulga con eso, por así decirlo. Entonces, es un gobierno que constantemente busca cambiar y hacer unas reformas muy grandes y muy ambiciosas, y pues por eso mismo va a ser muy difícil obtener la confianza del sector privado y de los inversionistas, de que el cambio va a ser responsable o gradual, o de que esa tal explosión social controlada va a ser controlada. ¿Hay alguna línea en especial que pueda seguirse? Porque se entiende, es decir, es cierto que Colombia, dentro de los gestos simbólicos, ha, por ejemplo, pensado en liderar la transición energética, pero al mismo tiempo, pues ha pensado en hacer la economía popular. Es decir, ¿qué posibilidad hay de que Colombia pueda darse una pelea internacional, pero al mismo tiempo subsanar ciertas heridas que son de su propio sistema económico, como pues una desigualdad que está diseñada por el sistema colombiano, que ha sido refrendada y perpetuada por prácticas políticas y económicas y sociales del país? O sea, existe la posibilidad de que subsanando eso, el impacto económico para la mayoría de la gente sea menos duro. Existe necesariamente un antagonismo entre el sector privado y la gente. Pues yo no creo que hay un antagonismo entre el sector privado y la gente. Usted mira, por ejemplo, los principales modelos y los principales encuestas. La gente confía en los empresarios, la gente sabe que los empresarios dan trabajo, generan actividad económica y demás, ¿sí? Yo también creo que la gente no considera que los empresarios son los malos del paseo. Quizás que el salario mínimo está muy bajo, pero eso no es culpa necesariamente de los empresarios, que el salario mínimo no da, eso tiene mucho más que ver con la inflación que con las decisiones de los empresarios, aunque los empresarios sí participan en las negociaciones del salario mínimo, pero cabe notar que en los últimos 2 años, tanto el 2021, pues la negociación del salario mínimo del 2022 como la del 2023, fue una negociación del salario mínimo altamente favorable a los intereses de las centrales obreras y de los empleados. Entonces, yo sí creo que Petro busca, digamos, avivar un poco las llamas antiempresariales, porque lo benefician y porque le ayuda a encontrar un enemigo a quien culpar: el neoliberalismo, los grandes oligopolios. Es un tema que está empezando a decir, pero allí es justamente en donde hay un papel para que el Estado regule, para que el Estado ponga reglas claras y para que el Estado abra más el campo a que haya más competencia. Muchas de las propuestas de Petro van hacia una estatización, un modelo público de empleo, un modelo público de minería, un modelo público de banco, un modelo público de salud, y eso pues no va a generar necesariamente los mejores resultados para el consumidor, que es tanto el consumidor del servicio privado como el consumidor nosotros del servicio público. Le voy a hacer la misma pregunta que usted se hace en el informe, pues que ustedes en Colombia Risk Analysis se hacen en el informe, y es: ¿qué tanto puede
el cambio mitigar el descontento social? ¿Qué tanto puede la idea del cambio por el cual la gente votó trancar un poco el descontento de pues, tener obviamente una economía que está andando a trancas y mochas? El cambio siempre y cuando sea efectivo, porque si no es efectivo, el cambio puede en últimas volver a mucha gente cínica y frustrada, y ese sentimiento de que se vayan todos, todo hay que mandarlo al chorizo, puede volverse el sentimiento prevalente de la gente, un sentimiento en donde la gente ya no confía en los políticos, y es algo a lo que nos venimos acercando, es decir, Rodolfo Hernández no llegó a donde llegó gratis. ¿Sí? El 18% de la gente tiene una opinión favorable de los políticos. Lo mismo podríamos decir del Congreso y de otros estamentos. Entonces, la gente lo que quiere ver son acciones. ¿Sí? Y por eso es que se eligen personas populistas, autoritarias y antidemocráticas del lado y lado del espectro ideológico, ¿no? Entonces yo sí creo que si bien el cambio que ha propuesto Petro y la explosión controlada, como lo puso Alejandro Gaviria, lo que propuso Petro, pues logra aliviar un poco ese descontento en cuanto a que finalmente van a tener una oportunidad de gobernar al país, pero si no son exitosos, eso se nos puede volver a todo. Hay una pregunta ahí, usted habla sobre personajes autoritarios y antidemocráticos, eso es algo de lo cual se le acusa muy a menudo a Gustavo Petro, sin que Petro haya necesariamente probado que eso sea cierto, es decir, Petro en gran parte es un tipo que depende mucho de su Congreso y eso pues es un síntoma de que existe un sistema de frenos y contrapesos. Yo sé que el mismo Petro ha negado la viabilidad y la funcionalidad de la democracia colombiana, pero más allá de eso, ¿qué tanto del temperamento o de lo que se teme de Petro es verdad? ¿Qué tanto eso es una línea retórica que simplemente busca desacreditar el talante democrático del gobierno por parte de la oposición, como muchas veces se hizo desde el otro lado en el gobierno Duque? Pues hay varias formas de interpretarlo. Primero, yo escribí un artículo en algún momento en El País que hablaba de que los malos presidentes sientan malos precedentes. Y Iván Duque allanó el camino para que Gustavo Petro utilizara algunas de las facultades él mismo, ¿sí? Nombrar personas en el Banco de la República, en las comisiones reguladoras, en distintas embajadas, que no eran necesariamente eh, idóneas para ejercer esos cargos. Cuando a Petro lo han criticado por hacer exactamente lo mismo, pues eso es justamente lo que dice. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo que mis antecesores hicieron. Muchos de los antecesores de Gustavo Petro han sido responsables por volver a este país o darle mucho más poder al Ejecutivo de lo que tiene el Legislativo. Y pues no se le puede culpar a Petro, no se le puede acusar de antidemocrático al utilizar las herramientas que la Constitución le permite, como lo son, por ejemplo, tomar las facultades de regulación de las distintas agencias o quizás en algún futuro las superintendencias, porque es mucho más tradición que mandato, porque está en la Constitución. Sin embargo, yo sí creo que Gustavo Petro busca un choque entre la opinión pública, las instituciones y las entidades políticas, similar a lo que se llamó el estado de opinión en algún momento bajo otros presidentes, para justamente legitimar un poco ese cambio brusco que él busca introducir. Entonces, si bien por un lado no ese riesgo de antidemocratización que se avisó no se ha materializado, no significa que no esté ahí. Siguiendo con este tema, pasemos, bueno, voy a hacer un salto dentro del informe para mirar la parte del titular de turbulencia en el Congreso. Esto es algo de lo que se ha hablado desde que empezó el gobierno Petro, pues desde que recibimos además la sorpresa que partidos como el liberal y el conservador iban a ser parte de la coalición de gobierno, pero las reglas del juego en Colombia permiten ese tipo de cosas. Hábleme un poco de esta turbulencia, hábleme de los ingredientes que la configuran, las futuras elecciones regionales y locales, la configuración o mejor dicho la posibilidad de los partidos de declararse independientes o de oposición tras un año de legislatura, el movimiento, la creación de nuevos partidos. Hábleme un poco de cómo pinta la cosa en el Congreso para el gobierno Petro. Pues yo creo que la cosa no pinta
también como el gobierno quiere que pinte, por dos razones. Si este fuera un gobierno que pensara que tiene 3 años y medio más de gobernabilidad en el Congreso, si piensa que va a tener partidos políticos aliados durante los próximos 3 años y medio, se tomaría su tiempo con la presentación de las reformas. En cambio, lo que estamos viendo es un gobierno que tiene o manifiesta una prisa al tratar de pasar 6 grandes reformas en un solo periodo legislativo. La reforma de salud, la reforma a la justicia, la adición presupuestal, la reforma pensional, una reforma al código minero y 16 otros grandes proyectos que el gobierno quiere presentar durante este año, y también el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente el Plan Nacional de Desarrollo lo tiene que pasar en este trimestre, en este periodo legislativo, sí o sí, pero no tiene por qué pasar las otras reformas ya. Pero en cambio las está pasando todas, yo creo, no porque se siente fuerte y no porque siente que tiene Congreso para los próximos 3 años y medio, sino porque justamente todo lo contrario. Y es que el Congreso, y si somos súper honestos sobre los congresistas, tienen un interés propio, pues muy manifiesto, de pues, mantener sus puestos y también no oponerse a un gobierno que es popular. Y esas dos cosas, esos dos incentivos, se van a acabar después de las elecciones locales, porque ya no van a necesitar del mecenazgo del gobierno para tener puestos si han ganado elecciones locales, y si la situación económica continúa deteriorándose, la favorabilidad del presidente va a seguir. Entonces, el presidente Petro no va a ser popular y no va a mantener estos niveles de popularidad del 50% que aún ostenta durante los próximos 3 años. Entonces, eso va a debilitar la coalición en el Congreso, y por eso yo siento que tiene prisa. Ahora, la cereza del pastel, Santiago, es que no es cuál es la primera reforma que va a pasar esta legislatura, sino cuál es la última. Y para mí la última reforma que van a pasar es la reforma política, porque la reforma política, al pasar a su segunda ronda y ser una ley estatutaria, necesita pasar a la revisión del Congreso, de la Corte Constitucional, y si la Corte Constitucional no alcanza a revisar la reforma política antes de las elecciones locales, pues muchas de esas marranadas que nos quieren pasar, como el transfugismo de los diferentes políticos, las alianzas entre los diferentes políticos, de los diferentes partidos para poder hacer coaliciones más amplias, pues van a afectar el desarrollo de las elecciones locales de octubre, que ahí es donde el gobierno no quiere competir con los partidos tradicionales, sino más bien compartir el poder con los partidos tradicionales de cara a tener una gobernabilidad mucho más vertical desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales. Entonces, bueno, ahí usted responde un poco la que era mi siguiente pregunta, que es, ¿qué jugada puede hacer el gobierno para mantener atadas las voluntades de los partidos? Es decir, la clave de eso está en la reforma política y en las elecciones locales, ¿sí? Sí, claramente. Y encima, digamos, una cosa que el gobierno también sabe es que los gobernantes en oficio son impopulares. Y todos los gobernantes en oficio de las principales ciudades, con la excepción notable de Barranquilla, son de izquierda y tienen baja favorabilidad. Entonces, la situación económica y política de Bogotá, Medellín y Cali no hace que pinte un buen escenario electoral para los, entre comillas, alternativos, ¿sí? Por eso digo que Barranquilla es la excepción, en donde el alcalde Pumarejo goza de una popularidad bastante alta, a comparar con los demás mandatarios locales. Entonces, Bueno, pero en eso Barranquilla sí eso sí, Barranquilla siempre ha sido única en eso, ¿no? Es decir, o sea, la hegemonía de la familia Char y sus aliados, herederos, herederas, etcétera, ha traído siempre una favorabilidad en la opinión pública para quien esté gobernando ahí, ¿no? De hecho, creo que Medellín es el caso más raro porque en este momento, a diferencia de lo que suele pasar en la ciudad, nadie está contento con la gestión del alcalde, ni siquiera sus propios electores. En Bogotá sí está siguiendo el libreto de todos los alcaldes, porque todos son elegidos con menos del 50% de la voluntad. Hay que ver cómo funciona la segunda vuelta.
y todos terminan su mandato con unas dosis de impopularidad gigantescas. Mi único desacuerdo creo que estaría en que Claudia López está muy lejos de ser de izquierda. Sí, sí, nosotros, pero a pesar de no ser de izquierda, también en Bogotá se va a aprobar por primera vez la segunda vuelta para la elección de alcalde. Entonces, eso también cambia el cálculo político un montón. Lo que podríamos tener es como una peruanización, creo que usted mismo fue el que me dijo este tema, una peruanización de la elección de Bogotá, en donde los dos que pasen a segunda vuelta hayan conseguido como 12 y 18%. Entonces, pues Bogotá va a ser algo sui Sí, generis, ¿no? totalmente, total. Sí, mi pronóstico, cambiando un momentito el sombrero, pero mi pronóstico sí es un poco que si no existe como una configuración seria de proyectos políticos, de verdad puede ser como las presidenciales del Perú, tal cual. Y es que por eso es tan raro lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral, mejor dicho, van a empezar a repartir partidos políticos en los tamales, porque hay tantos y eso distrae y la gente no le sigue el ritmo a quién está en qué partido. Eso es una vaina para realmente poner atención. Y en este sentido, pues yo creo que los partidos políticos saben que son tan impopulares, las figuras políticas tradicionales saben que están de capa caída y por eso juegan al confunde y reinarás. Pues sí, es que a final de cuentas, cuando todos los partidos son nuevos, uno se fija es en la cara y en el tarjetón. Entonces, que es además muy raro porque la reforma política busca, se supone, listas cerradas, obligadas a cremallera, eh, que es todo lo contrario a tener una hiperindividualización de las caras, y que la gente esté buscando quién es el dueño de qué partido pasar por quién Sí, vota. y desafortunadamente no parece que ese escenario, ni la reforma política ni cualquier otra reforma va a hacerlo cambiar. Ahora, si la reforma política, por ejemplo, obligase a las listas cerradas, pues ya habría muchísima más gobernanza al interior de los partidos y ya sería a la estructura y a la figura partidista a quien los votantes pudieran, en teoría, castigar en las urnas, pero eso dista mucho de ser una realidad hoy en día y más si terminan es cambiándose de partido político. Bueno, hablemos sobre la paz total. Ustedes hablan sobre paz total o improvisación total. ¿Qué tanto es decir, es cierto que los planes y la promesa del gobierno hacia ver la paz como una posibilidad de muy fácil cumplimiento, pero la estructura necesariamente fragmentaria de la actualidad del conflicto colombiano, los negocios que atraviesan el territorio, las distintas criminalidades y las distintas vulnerabilidades, pues obviamente hacen que esto sea una promesa ni siquiera difícil, álgida o tórrida. Entonces, hábleme sobre cómo se ve la paz, qué riesgos supone, ¿tiene alguna ventaja? ¿Es un ideal por el que valga la pena jugársela? Pues mire, yo creo que el gran problema con la paz total es precisamente que el gobierno no está haciendo este proceso de una forma metódica, de una forma clara, de una forma con proceso, sino es una serie de anuncios que van descoordinados, que nadie entiende hacia abajo cómo debería comportarse. Entonces, digamos, lo que pasó el 31 de diciembre, pues es muy diciente, que Petro sale y anuncia a las 10:45 de la noche un cese al fuego bilateral. Después el ELN sale a decir, ¿cómo así esto es cese al fuego? Yo no acordé a esto. La policía y el ejército le dicen al gobierno que se supone que debo hacer ahora y así durante 2 semanas, ¿sí? Eso muestra una enorme improvisación por parte del gobierno frente a lo que estamos tratando de, de hacer y yo de cierta forma veo que lo que está sucediendo, pues es indicativo de que la improvisación por parte del gobierno, pues nos va a costar a todos los colombianos muchísimo. La otra parte que es pues que es interesante, no solamente en el informe, sino en general en la conversación global, es hasta qué punto es importante la discusión medioambiental o las agendas medioambientales a la hora de pensársela
pues la política. Eso ha sido el foco del gobierno Petro desde el minuto cero y sin embargo ha sido el punto en el que más dificultades ha tenido, ¿no? Porque obviamente combina la posibilidad de Petro de ser o de tratar de posicionarse como un líder regional e internacional, haciendo discursos en la ONU y hablando un montón de cosas, y hacer anuncios versus pues la contradicción de esos mismos anuncios por parte de gente de su propio gobierno, versus pues la reacción negativa de los sectores, versus la reacción negativa de incluso personas dentro de las entidades y organismos que configuran el cuerpo, no sé, institucional pues del Estado. Entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente? Es decir, el medio ambiente va a jalonar muchas discusiones, fue una fuente de gran impopularidad para el gobierno Duque y al mismo tiempo una gran fuente de popularidad internacional para el mismo Duque, que ahora es conferencista sobre el cuidado de la Amazonia, ¿no? Es una agenda tan ambigua que permite ese tipo de cosas y al mismo tiempo está haciendo una piedra en el zapato para el gobierno Petro. ¿Qué podemos esperar de eso? Es decir, ¿qué podemos esperar del trabajo en términos de medio ambiente? ¿Vale la pena darse la pela por el medio ambiente? ¿Dónde están los puntos o dónde están los puentes posibles entre un lado y otro de la discusión? Y también el gobierno Petro, potencia mundial de vida, también quiere que el medio ambiente sea el centro de su agenda, tanto nacional como internacional. Total, porque esa además es una fuente como de prestigio, ¿no? Pues es decir, el hecho de que sea un líder medioambiental, un líder ambientalmente consciente, es un poco lo que trae o lo que posiciona a los líderes en estos tiempos. Sí, es correcto, pero yo siento que el gobierno de Petro hace más anuncios sobre el medio ambiente y sobre, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, de lo que sus políticas realmente reflejan al medio ambiente. Es decir, Colombia emite el 0,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, pero en vez de dejar de producir petróleo, lo que deberíamos es luchar contra la deforestación y la ganadería en la cuenca amazónica, que sí son más responsables de impedir que Colombia capture más carbón de lo que actualmente hace. Entonces yo creo que las prioridades del gobierno en este momento son mucho más simbólicas que realmente donde está el problema. ¿Sí? El gobierno de la vida y del agua y de todo dice que no quiere desalojar a los paperos de los páramos. Entonces uno dice, pues aquí hay una disonancia cognitiva, ¿no? Porque si es un gobierno del agua, pues ¿qué genera más agua que los páramos? ¿Y por qué está más concentrado en los combustibles fósiles que en los páramos? Entonces, sí, yo de la forma que lo veo es mucho más ceñido a la narrativa y a la retórica simbólica de lo que es a que con acciones haya unos cambios que nos permitan ver una direccionalidad diferente en la tendencia de riesgos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo de la deforestación, pero al mismo tiempo con los páramos me parece que el problema principal es la minería en los páramos más que la papería. Si la papería en los páramos es un problema de uno a uno, mientras que la minería es un problema mucho más macro, ¿no? De millones de millones. Pero es un problema también de minería ilegal, ¿sí? No de minería regulada, formal, que tiene que tener estudios de impacto ambiental y estrategias de mitigación ambiental, etcétera. Pero Santurbán, por ejemplo, es minería legal. O sea, Sí, Santurbán es pero Anglo Gold Ashanti. Santurbán no ha empezado, Santurbán ni siquiera tiene título. Y mientras no tenga título, los mineros ilegales van a estar encima de Santurbán, cavando hoyos y haciendo minería ilegal, regando mercurio en el agua y contaminando las fuentes de agua. Entonces, la minería legal no necesariamente es el problema aquí, sino la falta de una estructura y de una regulación y de un gobierno que le ponga orden al asunto. En cambio, es un gobierno que no quiere permitir las grandes actividades extractivas, pero también es permisivo con muchas otras actividades en el nombre de la minería artesanal o en el nombre de la ganadería artesanal o en el nombre de otras funciones económicas. ¿Cuál sería, cuál podría ser en este panorama de riesgos la principal oportunidad? ¿En dónde está la mayor fuente de oportunidades ahí? Ya poniéndolo a contradecir los rudimentos y la naturaleza de su trabajo, ¿cuál puede ser el punto
en el que podamos fortalecernos para darnos la pela o para sobrellevar un año que se ve complicado? Pues mire, yo creo que Colombia tiene todas las herramientas para enfrentar la situación económica global, pero desafortunadamente ninguno de las señales indican que lo va a hacer. Petro no se va a echar para atrás en su discurso de que no va a permitir nuevas licencias de exploración petroleras. Petro no se va a echar para atrás en que lo que necesitamos es más competencia en el mercado y no menos competencia en el mercado, una estatización de algunos recursos. Siendo así, yo creo que una de las mejores posibilidades que tiene Colombia este año es continuar atrayendo la inversión extranjera directa en distintas industrias, como lo es la energía renovable, como lo es el turismo, que hace parte del programa de gobierno, y también tratar de capturar un poco de las cadenas de valor que están saliendo de Asia y que quieren ubicarse más cerca a los Estados Unidos. Y para eso es muy importante que el gobierno logre mandar unos mensajes de estabilidad contractual y de seriedad para los intereses de los inversionistas internacionales. Ok, esto sería, por ejemplo, capitales de Corea, ¿sí? Por ejemplo. Correcto. Corea o Japón o Estados Unidos o México o Inglaterra, que también tiene mucho interés en invertir en nuestro país. Perfecto. Bueno, pues Sergio, le agradezco muchísimo. ¿Qué cree usted que se nos queda en el tintero? Perdóneme, ¿no? Antes de cerrar esta ventana de Zoom y apagar el micrófono, ¿qué se nos está quedando entre el tintero? ¿Qué otro tema estoy yo omitiendo que aparece en el informe que a usted le parece importante que la gente conozca? Yo creo que el tema de protesta social va a ser clave. Eh, pues vimos unas muy pequeñas manifestaciones sociales durante este mes de febrero. Primero una convocada por el gobierno y después una contramarcha que dobló prácticamente en tamaño, pero igual 28.000 personas en la del gobierno y 47.000 personas en la de la oposición siguen siendo una pizca de la sociedad colombiana, no es suficiente, pero en medida de que la economía se deteriore, en medida de que la inseguridad genere más problemas y por supuesto cuando la campaña política entre en fragor, pues vamos a ver muchísima más protesta social, muchísima más manifestación y las consecuencias que esto puede traer en las relaciones entre el gobierno y el ejército, el gobierno y la policía, los manifestantes y sus gobiernos locales y los manifestantes y el gobierno nacional. Entonces siento que ese es un gran tema que se nos queda en el tintero y tendremos que hablar de eso en la próxima ocasión. Perfecto, pues bueno, espero que esa próxima ocasión llegue pronto para que podamos empezar a hablar. Igual usted sabe que está mega invitado a nuestra mesa de futurología electoral, pero todavía no hemos entrado en esas etapas del proceso, entonces nos hablaremos a su debido tiempo para ello. Vale, Santiago. Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes por acompañarnos en este espacio y espero pues que también nos sigan en redes sociales. Ah, bueno, cuénteme de redes sociales de Colombia Risk Analysis, ¿dónde los encuentran? ¿Tienen TikTok, tienen Twitter, Instagram? ¿Dónde los encuentran? Somos @ColombiaRisk en casi todas las redes sociales y no tenemos TikTok porque no nos sentimos seguros en esa plataforma aún. Ya volverá, ya vendrá, ya, yo sé que ya vendrá, porque todo el mundo se está yendo para allá, todo el mundo está yendo para esa región de China. Oiga, muchísimas gracias. Bueno, Santiago, a usted mil gracias. Estamos hablando. Bueno, y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro sería posible de no ser por el trabajo de nuestra productora María Alejandra Cuesta, nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no tienen que pagar por este podcast, no tienen que patrocinarnos ni pertenecer a un sistema de mecenazgo, patronazgo, nada de eso. Simplemente recomendarnos y por favor calificarnos si tienen la oportunidad de calificarnos en Spotify o cualquiera de las plataformas en donde ustedes escuchen este podcast, pues les agradeceríamos muchísimo esas reseñas porque a medida que estemos mejor calificados, más se nos recomendará y más gente podrá llegar. Lo importante es crecer la comunidad alrededor de Capital Político. Lo importante es crecer esta conversación para que crezca nuestra audiencia y con eso sí les pedimos pues ese favorzazo. Muchísimas gracias y nos oímos en el próximo episodio de Capital
Capital Político, aquí haciendo la puesta al día del cuaderno con lo que dejamos nosotros al final de 2022 y lo que nos trae el arranque de 2023. Hasta luego. Capital Sonoro.